En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu para que cambie nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales y que no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Pues muy buenas tardes, bienvenidos otra vez, una vez más. Hoy pasamos al artículo del credo que se llama o que dice: creo en la resurrección de la carne. En términos generales, esto significa que nuestra fe cristiana nos impulsa a creer que después de la muerte sigue otra vida, que esta vida no es lo único que hay. Y si se fijan bien, este artículo del credo o esta fe de la Iglesia responde a los anhelos más profundos del ser humano. Por algo está presente en una forma o en otra en todas las religiones. Desde las religiones más antiguas, paganas, ya las personas creían en una vida más allá de la muerte. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de los egipcios, por decir un ejemplo, que se han encontrado tumbas en las que no simplemente sepultaban a sus muertos para guardarlos ahí, sino que los acompañaban con toda clase de objetos que supuestamente les iban a servir en la otra vida. Lo mismo encontramos en todas las religiones antiguas, aún en las más primitivas, como en los pueblos africanos o los pueblos indígenas de América. Siempre está presente esa fe, esa creencia. Incluso en tumbas más antiguas, allá de la época de piedra, cuando los hombres eran todavía muy primitivos, los enterramientos, las tumbas que se han encontrado, el cadáver estaba acompañado de vasijas, de alimentos, de cosas que le podrían servir en la otra vida. Pues eran suposiciones candorosas, digamos, de aquella primitiva humanidad, pero que expresaba claramente la fe en la vida eterna, en la vida futura. Y así en las grandes religiones antiguas que han sobrevivido hasta el presente, como el hinduismo, las religiones chinas, después del cristianismo y el islam, pues siempre se pensó en eso. Y les decía que, si nos fijamos muy bien, esta fe, porque para nosotros es fe, puesto que responde a un don de Dios que Él nos da, de creer lo que nos revela, está en plena consonancia con el anhelo más profundo del corazón humano. ¿En qué consiste ese anhelo? En que el hombre, en primer lugar, se resiste a morir. La muerte como que es algo chocante. Solamente cuando la vida es tan tremendamente complicada que la muerte se ve como una especie de salida o de solución. Y ahí viene el suicidio.
El que se suicida no es que busque acabar con la felicidad, sino que quiere escapar de una situación verdaderamente infeliz. Pero en general hablando, pues no queremos morirnos, y eso que esta vida pues está mezclada de cosas tristes y alegres. Todo eso nos indica que el corazón humano es como un barril sin fondo, no se llena con nada, no se llena con todo lo que en este mundo pueda significar un placer, una dicha, una felicidad. Siempre quiere más y más y más. El que tiene dinero quiere más, el que tiene salud quiere más, el que tiene amor quiere más, el que está en una situación plácida quiere más, o por lo menos quiere que no se acabe. Hay pues un contraste muy fuerte en lo que la realidad, la evidencia nos dice que somos, seres finitos, seres frágiles, seres mortales, que debíamos de aceptar ese hecho con toda tranquilidad, decir, bueno, pues está bien, nací, crecí, me voy a morir y punto. No, eso no lo aceptamos. La vida parece absurda cuando después de tanto buscar y querer, desear, se acaba. Como decía un existencialista, un filósofo francés ateo, decía, la vida es como un chispazo en medio de dos oscuridades. Un brillo que brilla y se acaba. Atrás no hay nada, delante no hay nada. Y entonces viene la reacción natural a esa fe, a esa creencia, que es la resignación, una resignación sorda, una resignación, pues, que más que resignación viene a ser una frustración, porque repito, tanto querer, tanto buscar, tanto desear la felicidad, para que se muera uno y diga, pues, ¿dónde estuvo? Sí, ciertamente gozamos, ciertamente hubo momentos de felicidad, ciertamente pasamos días o años felices, pero ¿es eso todo lo que queremos? La fe viene al encuentro de nosotros y nos dice, miren, lo que pasa es que para eso están hechos, para la eternidad y para la felicidad. Ese no es un deseo destinado al fracaso y a la frustración. Para eso fue creado el hombre, como dice el catecismo de Ripalda. Es un catecismo breve, básico. Fuimos creados para gozar de Dios por toda la eternidad. E incluso íbamos a pasar aquí en la tierra un cierto periodo de tiempo, porque el tiempo nomás está aquí, en una felicidad, si no plena y definitiva, sí completa para lo que es este mundo. Pero vino el pecado, echó a perder la obra maravillosa de Dios. Y el hombre buscando en el pecado la felicidad, porque en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos, siempre está la felicidad por medio. Siempre queremos ser felices. Buscando la felicidad, pero a espaldas de Dios, en desobediencia a sus mandamientos, no encontramos la felicidad. Ustedes saben que la historia humana después del pecado es una historia de horror, de sufrimiento, de guerras, de opresiones, de enfermedades, de angustias, que no quitan que también haya elementos o momentos buenos, pero ¿quién quiere cosas buenas mezcladas con tantas cosas malas? Dios mismo había dicho al hombre,
o al pueblo de Israel: mira, dos caminos tienes delante de ti. El camino de mis mandamientos, que lleva a la vida, a la felicidad, y el camino de tus caprichos. Tú estableces tu propio estilo, tu propio criterio de obrar, pero si te equivocas te lleva a la muerte, a la infelicidad. Dos caminos tienes delante de ti. Y el hombre muchas veces escoge el camino equivocado. Es una decisión equivocada que lleva a muchas otras decisiones equivocadas. Y la vida del hombre en la tierra está hecho de decisiones, y muchas de ellas equivocadas porque no están hechas de acuerdo con el criterio de Dios, con lo que Dios nos manda. El hombre quiere hacerse a sí mismo el criterio del bien y del mal. Y como no es infinitamente sabio como Dios, toma como malo lo que es bueno y lo rechaza, y toma como bueno lo que es malo y lo abraza, y se equivoca. Pero en el fondo de todo eso existe un anhelo y un deseo de felicidad. Nadie quiere en este mundo ser infeliz, ni los creyentes ni los ateos. Pregúntenle a un ateo: oye, ¿tú quieres ser desgraciado? ¿Quieres ser infeliz? ¿Quieres sufrir? Pues te va a decir que no. Todos queremos ser felices. Eso responde al plan de Dios, a lo que Dios quiso de nosotros cuando nos creó, porque nos creó participándonos su vida divina, además de la vida natural que nos dio, nos comunicó su vida divina, nos hizo sus hijos adoptivos para que tuviéramos derecho a esa felicidad eterna que es estar con Él para siempre, con Él que es infinitamente feliz. Si Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor, cuando la transfiguración, en aquel momento fugaz en que Jesucristo se presentó glorificado en el cielo, con Moisés y Elías llenos de luz, estos tres apóstoles se sintieron sobrecogidos, se sintieron embelesados y dijeron: aquí nos quedamos. ¿Para qué bajar al plano allá a sufrir, a trabajar, a luchar? Aquí nos quedamos. Claro, porque todo mundo busca eso. Sí están allá también ellos con Cristo, con Moisés, con Elías, Pedro, Santiago, Juan y todos los demás, pero tenían todavía su tarea que completar aquí en la tierra, como les dijo el ángel. Bien, entonces hoy vamos a ver ese artículo del credo que dice: creo en la resurrección de la carne. ¿Por qué dice la carne? Aquí pone un acento especial, porque la fe en la supervivencia más allá de la muerte, la fe cristiana, eso sí, a diferencia, por ejemplo, de los gnósticos, de las religiones de la India, incluye el cuerpo. O sea, el ser humano es alma y cuerpo. No somos solo almas encerradas a fuerzas en una cárcel que se llama cuerpo, como dicen los gnósticos, como dicen los budistas, como dicen los hinduistas. No, el hombre completo, con toda su dignidad, es alma y cuerpo, dos principios unidos en una sola naturaleza. Por lo tanto, no haría justicia a ese deseo de eternidad si dijéramos que solo el alma se va a salvar y se va a ir al cielo con Dios. Solo el alma. Es cierto que al morir nuestro cuerpo se deshace, pero, y el alma no, porque es espiritual, no tiene parte, no se puede deshacer, no se puede descomponer, es espíritu. Y esa
se va al juicio y de allí se decidirá si se va con Dios o se pierde para siempre. Pero esa alma reclama siempre su unión con su otra parte para formar un ser humano completo. Carne indica aquí, pues, el aspecto humano, físico, material de nuestro ser. Sobre todo, designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá vida solamente del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y no tenemos más que un cuerpo, aunque ese se deshaga por una incineración o por el polvo que finalmente que nos convertimos, o si son huesos secos, por lo mismo dan tan muertos como el polvo. Dios en su infinito poder lo reconstruye, pero no igual que como estábamos aquí. Nuestro cuerpo glorificado, como el de Cristo, queda transformado, espiritualizado, pero es nuestro cuerpo, un cuerpo espiritualizado, glorioso, pero es nuestro cuerpo, el único cuerpo que hemos tenido desde que fuimos concebidos. Bien, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. O sea, que si nuestra fe no incluyera este artículo, que es el final de todo el credo, entonces diríamos, bueno, ¿para qué tanto? ¿Para qué creen en Dios que nos creó? ¿Para qué creen en Jesucristo que nos redimió, en el Espíritu Santo que nos santifica, si al fin nos vamos a desaparecer? ¿O si acaso nuestra alma va a pervivir sola? Entonces es la conclusión normal de todos los artículos del credo. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará el último día. O sea, nuestra resurrección tiene como causa y modelo a Jesucristo. Jesucristo es el Verbo eterno de Dios que se encarnó, tomó carne, se hizo hombre, se hizo de carne y hueso, se hizo humano en el seno de María, vivió aquí entre nosotros unos años, más o menos 30 o 35 o 33 dicen, y luego murió, resucitó con su cuerpo, pero ya glorificado, y subió al cielo. Todo ese periplo, todo ese itinerario de ser Dios, hacerse hombre sin dejar de ser Dios, morir como hombre, resucitar como hombre por medio de su divinidad, irse al cielo, no lo hizo por Él. Él no necesitaba, ya estaba glorioso en el cielo desde toda la eternidad. Lo hizo por nosotros, para que en esa venida nos engancháramos con Él, nos agarráramos de Él por la fe, pusiéramos toda nuestra fe en Él, más aún nos uniéramos, nos identificáramos, nos configuráramos con Él, al grado de que en el bautismo somos otros Cristos, que hemos muerto con Él y resucitado con Él. Y entonces sí, así como Cristo murió, y así como nosotros morimos unidos a Cristo en su muerte, resucitemos también con Él y subamos al cielo con Él. Esa subida al cielo es incluyendo el cuerpo.
nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, es una idea constante. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el Espíritu Santo, Él dará también a ustedes la vida a sus cuerpos mortales. El Espíritu que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos, decía un padre muy antiguo, del siglo II, III, Tertuliano, es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y como dice San Pablo en su carta primera a los Corintios, ¿cómo es que algunos andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y nuestra fe. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si todo está orientado a una solución radical y definitiva que es la vida eterna. Si la fe cristiana solo fuera para vivir aquí un poquito mejor, para eso hay tantas instituciones, doctrinas, escuelas que enseñan pues cómo vivir mejor aquí en la tierra, más en paz unos con otros, más progresando y teniendo más dinero, viviendo una vida más holgada, luchando contra las guerras, pero sabiendo que se muere uno y se acaba todo. Eso, repito, no le hace justicia al hombre. El hombre pide más, pide mucho más, pide la eternidad, pide el absoluto, pide a Dios. La resurrección de los muertos en la Sagrada Escritura fue revelada progresivamente por Dios. La esperanza en la resurrección corporal se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente la alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. Ya en los últimos años del Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, que es de los últimos que se escribieron, aparece claramente esa fe. Los judíos, quiero decir entonces, que fueron descubriendo poco a poco, con ayuda de Dios, que estaban hechos para la otra vida y para una vida eterna. Primero, como que se preocupan demasiado por conservar esta vida como un don grande de Dios. ¿Por qué? Porque no consideraban la otra. Pero poco a poco fueron abriéndose con la ayuda de Dios que los fue ilustrando. Por ejemplo, dice Macabeos: el Rey del mundo a nosotros que morimos por sus leyes, los muchachos, hermanos que fueron sacrificados por el rey Antíoco, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y luego dicen: es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza que Dios otorga de ser resucitado nuevamente por Él. Esa fe en la vida eterna y en la seguridad que Dios nos acoge está presente en los mártires. Si no, ¿quién se entregaría como a la muerte por una idea y en concreto por Cristo, por Dios, si no supiera que va a resucitar? O sea, cuando lo ponen al mártir ante la disyuntiva,
o aceptas renunciar a Cristo, o renuncia a Cristo, o te matamos. Ellos, sin pensarlo dos veces, dijeron: acepto morir. Pero no estaban aceptando morir, están aceptando dejar esta vida para vivir. Era tan fuerte y tan clara su convicción de que después de esta vida Cristo no les iba a fallar y se los iba a llevar con él a su vida gloriosa y bienaventurada, que dijeron: prefiero que me mates, prefiero que morirme, irme con Cristo, a vivir una vida aquí apartado de Cristo y que tendrá un final desgraciado. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban efectivamente la resurrección. Jesús le enseña firmemente. Por ejemplo, a los saduceos y los fariseos eran dos escuelas o dos sectas dentro del judaísmo, pero los fariseos eran más cercanos a la doctrina que Cristo enseñó, y los saduceos eran más materialistas. Incluso los sumos sacerdotes eran fariseos, y ahí se ve que ejercían el sacerdocio pues por puro interés material, no tenían fe en la vida eterna, su sacerdocio no tenía ningún sentido. Y entonces ellos le pusieron una trampa a nuestro Señor. ¿Se acuerdan de una mujer que se casó con su marido, pero se le murió sin tener hijos, sin que le diera hijos a ella? Y entonces había una ley que se llamaba el Levirato de Moisés. Como era una vergüenza morir sin hijos, para que el difunto pudiera decir tuvo hijos, los iba a tener por medio de su hermano. Entonces el hermano tenía que casarse con la mujer. Pero quién sabe qué tenía aquella mujer, que también se le murió el sin tener. Y luego otro, hasta que se acabaron todos los hermanos. Claro que es un ejemplo forzado, ¿verdad? Que estiraron la liga hasta donde podía para ridiculizar la creencia en Jesús, que defendía la vida eterna. ¿Y qué le responde Jesús? Ustedes no entienden. No conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en un error. Y lo les hace ver que en el mundo futuro ni los hombres se casan, ni las mujeres se casan, ni tienen hijos, porque ya la humanidad llegó a una madurez plena. Eso es cosa de aquí. Llega también la humanidad a un amor perfecto, sublime, divino. Aquí el mismo matrimonio es necesario para expresar el amor, que siempre es limitado. Expresarlo pues a una persona bien definida, porque no se puede amar así, de esa manera intensa y vital a toda la gente. Pero en el cielo sí, porque además ya lo sexual no está de por medio, es un amor puro, espiritual, y ahí llega a su plenitud. Pero lo que dice Jesús como conclusión es: ¿no han oído decir o llamar a Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Acaso es el Dios de un Isaac que ya murió, de un Abraham que ya murió, de un Jacob que ya murió? Sería un Dios de muertos, y Dios no es Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob viven, como el caso que les puse ahorita de la transfiguración, en que están con Jesús Elías y Moisés. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces Jesús allí ya expresa, apoyando a los fariseos, que los muertos viven.
que la muerte aquí de este mundo no es definitiva. Y una vez que Pablo se encontraba en un juicio que lo iban a juzgar muy inteligentemente, había fariseos y saduceos ahí en el tribunal, y muy inteligentemente dijo: Señor juez, a mí me quieren juzgar porque creo en la resurrección de los muertos. Y entonces se enzarzaron en una discusión fariseos y saduceos. No, pues decían los saduceos, los fariseos, tiene razón, ¿qué lo vamos a juzgar? Él está. Y los saduceos, no, y entonces ya se pelearon entre ellos y Pablo salió, se escapó. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, la resurrección para la vida eterna viene solamente por Jesús. En eso consiste la salvación. Cuando el cristianismo habla de salvación, no es que yo me salvé de este peligro, de aquel accidente, escapé de la guerra, me querían atrapar los secuestradores. Sí, todas esas son salvaciones, pero salvaciones chiquitas. No, la salvación definitiva y total es librar todos los obstáculos, peligros, males de esta vida y llegar a la vida eterna y gloriosa. Y a esa solo se puede llegar a través de Jesús. No hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos, sino el nombre de Jesús. Por eso dice, yo soy. En este sentido también el yo soy tiene un significado muy importante. Evoca el yo soy de Yahvé en el monte Sinaí cuando se le revela así a Moisés: yo soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Y aquí dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y efectivamente, ¿qué es comulgar? ¿A quién comulgamos? ¿A quién recibimos como alimento? ¿Quién viene a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a mi cuerpo? Porque viene no solo nuestra alma, porque para eso basta una comunión espiritual, sino que la comunión es física, se come, se mastica, se bebe. Bien, quiere decir que involucra al cuerpo. ¿A quién recibimos? A Cristo, Cristo glorioso, Cristo que está ya en la vida eterna. Es el momento en que se une el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, lo divino purísimo y santísimo con lo humano todavía enfermo y en proceso de santificación. Pero ya en esta tierra agrietada de nuestra vida, de nuestro cuerpo, se siembra una semilla de eternidad que va fructificando dentro de nosotros, de manera que cuando este cuerpo expire, esa semilla no lo deja morir totalmente, aunque se disuelva en el polvo, permanece allí para darle otra vez consistencia, forma, igual que la que tiene Jesús. Qué pena pues que mucha gente pase la vida, católicos muy creyentes según ellos, pasen la vida nomás viendo que otros se acercan a comulgar. No se acuerdan de ese: yo soy la resurrección y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último. Si prescindimos de esa ayuda, de ese apoyo, ¿de qué nos agarramos? ¿A qué nos atenemos para resucitar? Si lo que va a resucitar en nosotros, o lo que nos va a hacer resucitar, es el estar unidos a Cristo resucitado.
En su vida pública, Cristo ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. Uno dice, bueno, pues ¿cómo ves que va a resucitar nuestros cuerpos convertidos en cenizas, en huesos secos, en polvo? Bueno, ¿qué es más difícil, hacer eso o resucitar los muertos que Jesús resucitó aunque tuvieran 3 días como Lázaro? Ya estaban muertos. Su cuerpo estaría completo, pero ya era una completa descomposición. Para una y la otra cosa se necesita el poder divino, la omnipotencia con la que Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿qué duda podemos tener de que Dios, de que Cristo pueda reconstruir nuestros cuerpos otra vez? Con esas resurrecciones, que no fueron propiamente resurrecciones, fueron milagros de volver a la vida, de devolver a la vida presente. A la niña que le dijo Talita Cumi, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a ellos no los resucitó allí. A ellos los devolvió, los revivió, pero volvieron a esta vida. Y claro que es un milagrazo, pero si ese milagrazo lo estuviera haciendo con nosotros, al fin diríamos, ay Señor, ya déjame morirme, porque está volviendo a esta vida con la misma gente. No, generalmente uno quiere volver con la misma gente, desde luego. Pero es una vida precaria. No es eso lo que busca el corazón humano, que está hecho, repito una y otra vez, con un estribillo, estamos hechos para una felicidad plena, absoluta, total, que incluye eternidad, que incluye ausencia de todo mal, que incluye el solo temor de que se acabe. Y el temor de que se acabe nos hace sufrir en un momento de felicidad. Entonces, a lo que vino Jesús no fue a resucitar, a revivir muertos. Eso lo hizo con algunos como una señal de su poder, para que creyéramos en Él, en aquello que realmente nos está prometiendo, que es la vida eterna y el perdón de los pecados. Pero Él no vino a curar enfermos ni a resucitar muertos, aunque lo hizo y aunque lo sigue haciendo. Pero si hubiera venido a eso, ¿qué son todos los muertos que resucitó, aunque fueran más de los 3 o 4 que dice el Evangelio? Y aunque hubieran sido 1000 o 2000 o 1 millón, frente a los millones y millones de muertos que no resucitó, o millones y millones y millones que no curó de sus enfermedades. Cristo hubiera sido un fracaso total si hubiera venido a eso, pero no vino a eso, no vino a traernos soluciones a medias, no vino a darnos un tentempié para consolar, vino a traernos la solución definitiva, que es la vida eterna, gloriosa, feliz con Dios. Todos sus milagros son signos o pruebas de que si podía hacer eso, confiemos en que va a hacer lo otro. Nos pongamos en sus manos. La resurrección de Cristo será de otro orden, no como las personas que revivió, de otro orden, como ya hemos dicho. Va a pasar de esta vida a otra vida superior, no se va a devolver a esta vida. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. De hecho, los apóstoles, pues, por eso Jesús resucitado se les apareció. Lo habían visto morir, están todos animados, pero resucitado se les apareció durante 40 días, habló con ellos, comió con ellos. Tóquenme, véanme, soy yo mismo.
¿Para qué? Porque iban a ser testigos, a dar testimonio de que Jesucristo está vivo. De nada hubiera servido una religión como no sirve ninguna de las religiones fundadas por gente que se murió. No serviremos a nadie que se nos pueda morir. El cristiano sirve a un Señor inmortal, como San Francisco de Borja. ¿Sí se acuerdan? Les he contado esa anécdota. Francisco era de la corte del emperador Carlos V, él está al servicio de la emperatriz, de la reina Isabel, una mujer bellísima. Él la servía con mucha devoción, pero un día se murió la reina y le encargaron a él que llevara su cadáver de Madrid, o no sé dónde estaba, a donde le iban a sepultar, varios días de camino en carretas, como era entonces usual. Y al ir a depositarla ya en su sepulcro, pues tenía que abrir el ataúd para reconocer, para dar fe, un notario, de que era su cadáver, que no era un montón de piedras o el cadáver de otra persona. Entonces, al abrir el féretro, aquella mujer bellísima, pues imagínense cómo está ahí. Fue tanto el impacto en Francisco, en el duque de Gandía, que tomó una resolución: ya no voy a servir a ningún señor que se me pueda morir. Y entonces se esperó, enviudó, está casado, y entró en la Compañía de Jesús, muy recientemente fundada por San Ignacio, y llegó a ser general de la compañía, creo que el tercero. No serviré más al Señor que se me pueda morir. Por eso nosotros confiamos plenamente en alguien que ha vencido a la muerte. ¿Cómo podemos confiar en alguien que se murió y fue derrotado por la muerte? Uno puede ser discípulo, admirador de tal o cual filósofo, de tal o cual líder, de tal o cual dirigente político, pues sí, pero con una adhesión muy relativa, una adhesión absoluta solo a Cristo, el Señor que no se me puede ya morir, que vive para siempre. Por eso Cristo quiso que los apóstoles tuvieran la convicción de que está vivo, viéndolo continuamente durante 40 días. Ya está acabando litúrgicamente ahora el jueves de Ascensión, que es el próximo jueves, los 40 días desde la resurrección, para que estuvieran plenamente convencidos y con esa convicción anunciaran el Evangelio, anunciaran a Cristo que está vivo. Ustedes lo mataron, les dice San Pedro a los judíos, pero Dios lo resucitó. Como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, pues ¿qué nos estamos haciendo tontos? Estamos siguiendo a un muerto, estamos predicando a un muerto que ni se salvó él ni nos puede salvar a nosotros. Porque repito, salvación aquí se refiere a vida eterna, a solución radical, definitiva, a lo único que puede llenar o satisfacer el corazón humano, que aunque es débil y pequeño, solo se sacia con eternidad. Inútil la fiebre que agita tu paso. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad, decía un poeta mexicano. ¿Qué es lo que dice San Agustín? Nos hiciste para ti, Señor.
y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Y eso que Agustín había pasado una juventud embriagadora, de dinero, de placeres sexuales, de fama, pero un hombre inteligente, un hombre insaciable que dijo: esto no me llena, como Zaqueo, hombre rico, por medio de la corrupción. No crean que los mexicanos la inventamos, ya entonces había. Era cobrador de impuestos, se quedaba con su mochada, se enriqueció, no podía decir pues que le falta, tiene todo, pero tenía un vacío en el corazón. Dijo, oyó hablar del rabí Jesús de Nazaret y dijo: tal vez él tenga algo para mí. Cuando pasó por Jericó, se subió a un árbol porque no podía verlo ahí en el desfile, en la multitud. El subirse al árbol tiene el significado de que puso un esfuerzo especial. El que quiere azul celeste, que le cueste. El que quiere buscar a Dios tiene que esforzarse también, poner de lo suyo, o levantarse temprano, o tener que confesarse, o dejar esto mal hábito, o dejar aquel negocio chueco, etc. Subirse al árbol, aunque se expusiera al ridículo, porque la gente lo iba a ver allá con unos vestidos muy lujosos. Mira que está Zaqueo, que está haciendo allá caravana en el sicómoro. Pero pasó Jesús, que lo único que espera es que se le busque, y se hace el encontradizo y dice: bájate, quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo, frente a Jesús, descubrió la perla del gran precio, y entonces vendió todas las que tenía, regaló todo lo que tenía para quedarse con ella, con Jesús. Ahora no tenía dinero, pero tenía la salvación. La salvación ha llegado a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Desde el principio, dice aquí en 996, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que la resurrección de la carne, dice San Agustín. De la carne, o sea, del cuerpo, o sea, del hombre completo, porque todas las religiones que hablan de la vida eterna, pues hablan del espíritu que se va. Bueno, tal vez muchas no, porque les ponía hasta comida. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal, que se deshace, pueda resucitar a la vida eterna? Actualmente hay dos tesis contrarias, dos posturas contrarias, donde se resumen muchas obras. El materialismo, o sea, que dice que la muerte es el final de todo. Materialismo está unida al ateísmo. Es una doctrina, una convicción que niega todo lo sobrenatural, lo espiritual, y solo se aferra a lo que se ve, a lo que se toca, a lo que se experimenta en el laboratorio. Entonces, dice, si no hay Dios, si no hay vida eterna, si la muerte acaba con todo, pues es contraria a esta fe de la Iglesia. Pero, pensándolo bien, qué desgracia, como les decía, cómo enfrenta la muerte un ateo, con todo el respeto debido a ellos, porque son personas que merecen nuestro respeto, pero está en una situación de indigencia total,
de falta de respuestas a todas las preguntas que ellos mismos se han hecho en su vida. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y al no encontrar respuesta, dicen, se acaba todo con la muerte. Y si se acaba todo con la muerte, en el mejor de los casos, se acepta un estilo de vida honorable, guiado por la razón, que nos dice que hay que hacer el bien y no el mal. Pero también puede irse por un lado equivocado, decir, si todo lo que hay es esta vida, gocemos al máximo, no importa qué precio. Y el precio puede ser matar, robar, hacer lo que sea con tal de disfrutar de la vida. Al cabo no hay juicio, al cabo no hay Dios, no hay vida eterna, es todo lo que hay. Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no importa, dirán algunos, no todos, no importa qué precio. La otra solución a este gran problema es la del gnosticismo, que no sé qué tiene el gnosticismo, que ya hasta asustó la artería. Gracias. El gnosticismo, que está en la base de muchas religiones antiguas y modernas. Ese sí cree en la pervivencia, pero solo espiritual. Solo el espíritu pervive e incluso niega la resurrección del cuerpo porque es material y para ello la materia es mala. Al contrario, la salvación consiste en librarse del cuerpo como de una cárcel y fundirse en el espíritu eterno, el espíritu divino que todo lo llena. Es una especie de panteísmo en el que, o si se quiere de monismo, o sea, todo es Dios y se funde no en un sentido personal cristiano de un tú frente a un tú, del alma del cristiano frente a Dios, sino que es como una gota de agua en el océano, que se pierde en él. Entonces, ¿qué es resucitar? ¿Cómo resucitan los muertos? En la muerte es separación del alma y el cuerpo. Como el cuerpo el que le daba, el alma el que le daba al cuerpo, se separa el alma y el cuerpo se derrumba, se deshace, se descompone. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Aquí suponiendo que se salva, ¿verdad? Porque siempre va al encuentro con Dios, pero a ser juzgado. Y ahí se define si se va con Dios o se queda sin Dios, según la opción que haya tomado en esta vida. O sea, aquí es donde se decide ese juicio por cada uno de nosotros. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestro cuerpo la vida incorruptible, uniéndonos a nuestra alma por la virtud de la resurrección de Jesús. O sea, vuelve a reunir el cuerpo y el alma, pero un cuerpo ya transformado. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que han hecho el bien, fíjense, lo dice muy claramente Jesús en San Juan. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, y los que hayan hecho el mal para la condenación. No es que unos resuciten para vivir para siempre y otros se mueran para siempre, entonces ya se acabó todo, porque eso sería pues una opción bastante atractiva para muchos que dicen, bueno, pues mejor me aprovecho aquí de lo que puedo, aunque después ya
no me importa si voy a morir para siempre. Pero no, también en el infierno están vivos los que están allí. Pero una vida, obviamente, que no es vida feliz. Es lo suficientemente consciente para darse cuenta de su vacío y de su fracaso total, escogido libremente en esta vida. No es que al morir los que han obrado el mal sean destruidos, como dicen que dijo. Como dijo un periodista que dijo al que entrevistó. El que lo dice es el periodista ateo. Y a él le había caído muy bien, porque le dijeron, no, las almas que han obrado el mal, o que no creen, o que rechazan a Dios, pues son destruidas. No son destruidas. Las almas en primer lugar no se pueden destruir. Bueno, Dios las podría destruir, pero no lo hace. Porque vamos a vivir siempre con Él o sin Él. ¿Y cómo resucitaremos? En primer lugar, Cristo resucitó, pues ya hablamos de que Cristo es el modelo de la resurrección nuestra. Cristo resucitó con su propio cuerpo. En él sí, como no hubo descomposición, salió del sepulcro con su mismo cuerpo. Ya se acuerdan cómo la sábana en que envolvió en el cuerpo simplemente se desinfló. Hagan de cuenta que el cuerpo de Jesús era como un globo que le pican y se desinfla. Entonces, ¿qué pasa con la sábana? Cae así. Pero aquí en este caso no se desinfló, simplemente salió a través de la sábana y la sábana se aplastó. Nomás que envolvía la toalla que envolvía la cara, esa sí la dobló muy bien y la puso abajo. Entonces su propio cuerpo. Él mismo les dice a sus apóstoles, miren mis manos y mis pies, que tenían todavía las huellas de la crucifixión, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Pero este cuerpo será transformado en cuerpo de gloria, dice Filipenses, San Pablo. En cuerpo espiritual, 1 Corintios. Es como una semilla. Aquí están unas palabras muy enigmáticas y muy interesantes de la primera carta de los Corintios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelve a la vida? Necio, dice San Pablo. Tonto, no hagas esas preguntas. Lo que tú siembras no revive sino muere. Es como la semilla que cae en tierra. De ahí sale un nuevo cuerpo. Como de la semilla, el árbol da semillas y esa semilla se siembra. Esa semilla no es el cuerpo que va a salir, es la semilla de donde va a salir un cuerpo nuevo, un árbol nuevo. Entonces dice Jesús, nuestro cuerpo es como una semilla que se siembra y de ahí sale un cuerpo. ¿Por qué es el mismo? Porque sale de la semilla. Como sucede en el ser humano, en la semilla de cualquier planta están todas las características del nuevo árbol o de la nueva planta, todas, su altura, su frondosidad, el tipo de frutos que va a dar, la forma de las hojas, todo está allí en la semilla, como está también en el fruto de la concepción de un ser humano fecundada ya. Ahí están todas las características del hombre adulto.
el color de los ojos, del pelo, la altura, todo lo que va a tener está ya allí, genéticamente presente. Por eso, matar un embrión es matar una persona. Lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Este cómo sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que a la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo glorioso. Como dice San Ireneo de Lyon, así como el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios en la misa, la epíclesis, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena, lo que se ve y lo que se toca, y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección, como les decía ahorita de la comunión. ¿Cuándo? El último día, al fin del mundo. O sea, son expresiones muy vagas, muy generales, que no sabemos exactamente, pero es cuando Cristo vuelva. El Señor mismo, dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar para la vida eterna. Es lo que dice San Mateo en capítulo 26, cuando habla del juicio, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de toda su esplendor y su gloria, dirá a los de dirá a unos vengan benditos de mi Padre, y a otros apártense de mí, malditos, porque unos cumplieron su voluntad y otros se apartaron de ella. Bien, pues terminamos haciendo un acto de fe en estas palabras del Señor, que nos descorren el velo del más allá, ese velo, esa muerte que intriga al hombre desde siempre. Como dice la canción, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe?